las funciones, ¿sí? Nosotros ya, como mencioné hace un ratito, trabajamos con la función lineal, la cuadrática, y hoy vamos a empezar a ver otro tipo de funciones. Pero en matemática, así como en física y en otras ramas de la ciencia, se presentan relaciones binarias. ¿Qué significa eso? Relaciones en donde están relacionadas justamente dos variables, ¿sí? O relaciones binarias, dice acá, entre distintos conjuntos que tienen alguna singular importancia. De estas relaciones, a nosotros, en matemática, nos interesan las que hacen corresponder a cada elemento del primer conjunto un único elemento del segundo conjunto. Este tipo de relaciones recibe el nombre particular de relación funcional o función, ¿sí? Cuando hablo de primer conjunto y de segundo conjunto, en matemática le damos el nombre de dominio al primer conjunto de números y recorrido o conjunto imagen al segundo conjunto de números. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos esta representación, por ahí nosotros no la habíamos visto, porque nosotros vimos por ahí las fórmulas, vimos las tablas de valores, vimos la representación en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces vimos varias maneras de expresar una función. Este tipo de forma de expresar una función se llama diagrama de Venn, ¿sí? Entonces nosotros acá por ahí vemos con mejor claridad que a esto le llamamos primer conjunto, que en matemática lo llamamos dominio, y este sería el segundo conjunto, que es el conjunto de llegada, o el conjunto imagen, o recorrido también. De acá podemos ver que, por ejemplo, al 2 le corresponde la imagen 1, ¿sí? El 3 se convierte en 2, el 5 se convierte en 4, y por más que no tengamos la fórmula escrita acá, podemos tener una idea de que la función sería al elemento del primer conjunto le resto 1. Fíjate que si a 2 yo le resto 1, obtengo 1. Si a 3 le resto 1, obtengo 2. A 5 le resto 1, obtengo 4. Entonces, por más que esté expresado de otra manera, podemos identificar algún tipo de fórmula que nos da esa respuesta. A veces no es tan evidente, ¿sí? Y por lo general, nosotros ya empezamos a trabajar con lo que son las fórmulas. A nosotros nos dan una fórmula. Suponete esta que dice acá. F de x igual a x al cuadrado. Eso tiene que ver con lo que estábamos analizando las clases anteriores, que era de función cuadrática, porque tiene la x al cuadrado. Por más que no tengan los otros términos, no tiene el numerito que multiplica x, el término independiente. O en realidad sí tienen, pero son ceros, en este ejemplo, ¿sí? Pero a ver, según este diagrama, si pensamos en esta fórmula, que a cada elemento del primer conjunto lo tenemos que elevar al cuadrado, obtenemos el elemento del segundo conjunto. 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, 2 al cuadrado es 4, ¿sí? Bueno, y hay dos condiciones que sí o sí tienen que cumplir las relaciones binarias para que se denominen relaciones funcionales. Una es la condición de existencia. Lo que nos dice acá si bien está escrito con símbolos matemáticos, que quizás ustedes lo conocen porque tienen otras materias, ¿no? ¿No las conocen? Bueno, en matemática esta A invertida sí se lee para todo. Para todo X, porque generalmente a los elementos del primer conjunto los identificamos con la letra X, la variable X, que a vos ya te resulta familiar, ¿sí? Y la variable Y. Entonces, en la variable Y se identifican los elementos del segundo conjunto. Y acá lo que nos dice es que para todo X, o sea, para todo elemento del primer conjunto que pertenece, este es el símbolo de pertenece. Para todo el X que pertenece al primer conjunto A, esta E invertida se lee existe. Existe un elemento Y que pertenece al segundo conjunto. Tal que, esta barra invertida se lee tal que, y acá, esto que está acá es un punto con dos coordenadas, las coordenadas cartesianas, la coordenada en X y la coordenada en Y, ¿sí? Para todo X perteneciente al primer conjunto existe un Y perteneciente al segundo, tal que el punto XY pertenece a la función. Esa es la condición de existencia.
Y la otra condición es la condición de unicidad. Que si bien acá hay símbolos y nos dice, sí, si este punto x y y pertenece a la función y hay otro punto x, z que pertenece a la función, acá nos está diciendo que x se convierte en y que también x se convierte en z. Como para que sea una relación funcional, x solamente se puede convertir en un solo número, se sobreentiende que este numerito es igual a este, ¿sí? Porque, a ver, las condiciones son que todos los elementos del primer conjunto tengan una respuesta y que todos los elementos del primer conjunto tengan solamente una respuesta. O sea, cuando yo digo x al cuadrado, para 1 solamente existe como respuesta 1, para 2 existe 4, ¿sí? No hay dos respuestas. En cambio, si nosotros pensamos, por ejemplo, en la raíz cuadrada de 25. Raíz cuadrada de 25 tenemos como respuesta 5, pero también como respuesta menos 5, porque menos 5 al cuadrado es 25. Entonces, si yo solamente defino raíz cuadrada, no sería una relación funcional porque van a tener dos respuestas para un mismo número. El 25 pertenecería al primer conjunto, al dominio, y obtendría dos respuestas, el 5 y el menos 5. Y es una relación, pero no es funcional. Para que sea una función, tiene que tener como respuesta solamente una respuesta, ¿sí? Por ahí lo que se suele hacer cuando se trabaja con una función raíz cuadrada, ya se aclara de antemano que el conjunto de la imagen van a ser solamente los positivos, desde el 0 para arriba, digamos, ¿sí? Entonces se aclara de esa manera para que se pueda considerar que es una función, porque si no, no lo sería. Bueno, y como lo mencioné hace un ratito, cada función, cada relación funcional se puede representar gráficamente. Si tenemos dos variables, que es lo que nosotros estamos analizando, se puede representar en el plano cartesiano. Hay funciones que son mucho más complejas y que, por ejemplo, tienen 3 variables. Eso ya se representaría en el espacio geométrico, ¿sí? Habría que hacer un sistema de coordenadas, pero en 3 dimensiones. Que por ahí ustedes lo habrán visto para que tengan una idea, en dibujo técnico, cuando dibujaban el espacio, ¿sí? Con 3 ejes, eje X, eje Y, eje Z, ¿sí? Sí. Bien, eso es cuando trabajamos con 3 variables, pero nosotros este año estamos trabajando con 2, ¿sí? Bueno, la representación, como tiene 2 dimensiones, se lo hace en el plano cartesiano, que la aplicación que yo les recomendé que pueden utilizar es justamente la aplicación GeoGebra, ¿sí? Que es una aplicación libre y gratuita, o sea, y además ocupa muy poquito espacio en el celular o en la computadora que lo descargue, ¿sí? Así que no va a haber mucho problema con esto. Bueno, siguiendo con esto, la representación gráfica, acá nos dice las funciones escalares, que son justamente las funciones que trabajan con números, pueden representarse en un plano donde se ha introducido un sistema de coordenadas cartesianas. O sea, eje X, eje Y, y acá habla también, fíjate que le agrega una palabra, coordenadas cartesianas ortogonales. ¿Qué significa ortogonales? Ortogonales viene de ángulo recto, ¿sí? Los ejes forman ángulos rectos, ángulos de 90 grados, ¿sí? Por eso se lo llama de esta manera. Esta es la forma técnica de decir que entre los ejes se forman ángulos de 90 grados. El dominio, los valores del primer conjunto van a estar representados en el eje horizontal, que también se le llama eje de abscisas, ¿sí? O el eje X, por lo general la letra X, pero puede ser también otra letra, se representan siempre en el eje horizontal. Y en el eje vertical, que también se le llama eje de ordenadas, por eso cuando nosotros hablamos de la ordenada al origen, siempre es un punto sobre el eje D, ¿sí? Se representan los valores del segundo conjunto o el conjunto imagen. La representación gráfica de la función f está dada por todos los puntos del plano, en este caso es una función lineal, ¿sí? Por todos los puntos x, y del plano, para los cuales x, a través de la función, tiene como imagen la y, la variable y.
Bueno, el conjunto de pares que pertenecen a la función se llama gráfico, que ustedes ya lo fueron haciendo a lo largo del año, ¿sí? Y acá nos dice, por ejemplo, f de x igual a x menos 1. Por ahí nosotros en vez de f de x teníamos así, y igual a x menos 1. Pero es lo mismo, o sea, es un sinónimo. F de x o y son sinónimos, ¿sí? Bueno, y en este caso, el gráfico es justamente una recta. Yo voy a abrir acá mi GeoGebra para recordar un poquito cómo se puede utilizar eso. Por ahí demora un poquito porque cuando está abierto el Zoom, abrir otro programa por ahí cuesta un poquito, así que vamos a esperar un ratito. Hasta ahora viste que son temas que nosotros ya vimos, que nosotros ya fuimos trabajando en el año, pero le estamos dando nombres específicos, ¿sí? Ajá. Entonces, a ver, acordate siempre en esta parte que dice entrada, tengo que poner la regla de definición. Nos dice f de x, yo puedo escribir acá f de x igual a x menos 1, ¿sí? O directamente no le escribo f de x, solamente le pongo la regla de definición. El programa ya me lo toma igual, ¿sí? Me toma igual esto, o sea, yo puedo escribir f de x igual a x menos 1, o directamente x menos 1, que es lo que está del otro lado de la igualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? A ver, lo voy a imprimir un poquito, o voy a cambiar para que se entienda un poquito mejor. Podría haber escrito f de x igual a 2, no sé, a ver, 2x más 5, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, en este caso, viene representada esta recta, ¿sí? A ver, ¿qué significa eso? Vamos acá un poquito. Que si nosotros tuviéramos una tablita de valores, uy, horrible, XY, acá me dice que Y es igual a 2 veces lo que mide el valor del primer conjunto, o sea, el valor de X más 5. Bueno, y X y son las variables, ¿sí? X son los elementos del primer conjunto y los del segundo. X puede tomar cualquier valor. En cambio, Y ya depende del valor que le dé a X. Por ejemplo, yo le podría dar el valor, a ver un poquito, el valor menos 4, ¿sí? Yo le doy el valor menos 4 para obtener la altura, o sea, o la respuesta de X a través de esta función. Yo tengo que hacer 2 por menos 4 más 5, ¿sí? Bueno, entonces resuelvo 2 por menos 4 es menos 8. Y menos 8 más 5 es menos 3. Fíjate que cuando X vale menos 4, Y vale menos 3. Entonces, el punto del plano relacionado con X igual a menos 4 es menos 4 menos 3. Y si nosotros vamos acá en el plano, significa que cuando X vale menos 4, Y vale menos 3. Y fíjate que acá hay un punto. Cuando X vale menos 4, la altura o el valor de Y es menos 3. ¿Sí? A ver, podría haberle dado cuando X vale 0. Si hago esto, me va a quedar 2 por 0 más 5. Bueno, y a ver esto, ¿cuánto es, Florencia? 2 por 0 0. más 5, 5. 5. O sea que cuando X vale 0, Y vale 5. Y fíjate que eso lo podemos ver acá. Cuando X vale 0, Y vale 5. ¿Sí? Le puedo dar el valor, a ver un poquito, el valor 1. En este caso va a ser 2 por 1 más 5. Bueno, ¿y esto cuánto me va a dar? ¿Cuánto me da? 2 por 1 más 5 tengo que hacer.
7. 7. O sea que cuando X vale 1, Y vale 7. Y fíjate que en el gráfico vemos cuando X vale 1, Y vale 7. Está bien esto. Después también podemos ver para valores decimales, ¿sí? Por ejemplo, para acá que tenemos el 0,5, yo puedo ver en el gráfico que me va a dar una respuesta 6, ¿sí? Y si lo escribo acá, voy a hacer un 0,5, entonces acá va a ser 2 por 0,5 más 5. 2 por 0,5 es 1, y 1 más 5 es 6, ¿sí? Entonces, vemos eso acá. Y para cada uno de los puntos, por más decimales o irracionales que sean, van a tener una respuesta, ¿sí? Eso es trabajar con varias maneras de representar funciones, mediante una fórmula, mediante una tabla de valores, mediante el plano cartesiano, que es el gráfico, ¿sí? Esas son maneras. Bueno. A veces las funciones están definidas por partes, ¿sí? ¿Qué significa? Que antes de un valor tenemos una regla de definición y después de otro valor, de ese mismo valor, digamos, después tenemos otra regla. En este caso nos dice que para x menor o igual a menos 4, a 4 positivo, perdón, cuando x es menor o igual a 4, o sea, hasta 4 lo tengo que hacer, voy a utilizar esta regla de definición. Ahora, si x es mayor a 4, la regla de definición es otra, ¿sí? A ver, ¿y qué significa esto? Voy a borrar un poquito acá y vamos a analizar. Por un lado, acá nos dice 2x menos 3. Tenemos esa. Y por otro lado, cuando no tiene x es una recta horizontal, es una función constante, y podemos escribir acá, y igual, acá en la entrada, y igual a 2, le damos enter igual. Y fíjate que estas son las representaciones gráficas. Y recordando en la condición de unicidad, que nos decía que para cada valor de x tiene que haber una sola respuesta, si yo represento las dos reglas de definiciones para todos los valores, por ejemplo, para 1 voy a tener 2 resultados. Voy a tener esta altura, que es 2, y esta que vale menos 1. Y para que sea una función no podía tener 2 respuestas. Entonces, yo aclaro en mi regla de definición, para ciertos valores obtengo esta respuesta y para otros voy a obtener la que sigue. Y entonces, lo que yo hago acá, voy a sacar un poquito la cuadrícula, vamos a trabajar con esto. Y acordate que esta regla era para x menor o igual a 4. ¿Sí? Entonces, la que está en azul va a ser para menor o igual a 4. Y lo que está después de la parte azul, después de 4, va a ser la que está en negrito. Bueno, acá lo que yo podría hacer es una recta vertical como para que pase por 4, como para que me divida a ese plano cartesiano. Como esta es una función por parte, entonces tengo esta ahí, y yo voy a borrar, a ver. Menor o igual a 4, tengo que dejarla azul, o sea que tengo que borrar acá la que está en, no llega a ser negro, pero parece, esta que estoy borrando. Borro porque para los valores que son menores a 4 voy a tomar la azul. Y para los valores que son mayores a 4 voy a tomar esta negra que está acá. Esta función, esta recta horizontal. Entonces tengo que borrar esta parte, ¿sí? Esta recta rojita es solamente para que me ayude a ver lo que pasa antes y lo que pasa después. No es parte del gráfico, ¿sí? Por eso lo hago así punteadito. El problema es cuando x vale 4. Cuando x vale 4, ¿será que la respuesta es 5 o es 2? Dos. Fíjate que para eso tenemos que ir a la regla de definición. Por un lado nos dice que si x es menor o igual a 4, la respuesta es esta. Ahora, si x es, lo
puse 2 acá, mayor a 4, la respuesta es otra. Y en esta aclaración, el igual está dada en la primera, porque acá dice menor o igual, y acá solamente dice mayor, ¿sí? Entonces, como dice menor o igual, yo tengo que considerar la que considera el igual, y va a ser la regla de definición 2x menos 3, que me haga como respuesta esta que está acá, ¿sí? Entonces, ahí yo la pinto, y acá voy a hacer como un agujerito, demostrando o haciendo notar que para 4 la respuesta no es 2, es 5, ¿sí? Porque la igualdad está en esta primera regla, la de f de x igual a 2x menos 3, que acá yo la dibujé con azul, ¿sí? Entonces, tengo que prestar atención en eso, porque si no para 4 habrían 2 respuestas y no se estaría cumpliendo el criterio de unicidad. Bueno, pero estas son funciones por partes. Después nosotros vamos a analizar con más detenimiento, pero en otras clases, este tipo de funciones. Otras cuestiones que son importantes para poder analizar las funciones son las intersecciones con los ejes. Está la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Con el eje Y, si va a ser solamente en un punto. Solamente va a cortar y va a ser la ordenada al origen, que nosotros fuimos viendo en las funciones que fuimos trabajando a lo largo del año. La ordenada al origen siempre corta el eje vertical. Y en el eje horizontal, si la función llega a cortar, a esos valores lo vamos a llamar raíces o ceros. ¿Por qué se le llama ceros? Porque si nosotros reemplazamos esos valores en la fórmula de la función, la respuesta va a ser 0, ¿sí? Cuando nosotros analizamos cuáles son las raíces de la parábola, buscábamos los números que cuando reemplazamos en la fórmula nos dé como respuesta 0. Y las raíces siempre cortan al eje X. Ahora, no todas las funciones tienen raíces. Por ahí esta parábola, si estaba por debajo, no iba a llegar al eje X, entonces no iba a cortar. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta es que si la función corta al eje Y, solamente lo va a hacer en un punto. Ahora, al eje X lo puede hacer en varios. Puede tener un punto de corte, o 2 puntos, o 3 puntos. Por lo general, las funciones polinómicas, que fueron las que estuvimos trabajando, función lineal, exponente 1 es una polinómica de exponente 1, la función cuadrática es una polinómica de grado 2, ¿sí? La cuadrática podría tener hasta 2 raíces. También vimos que a veces las raíces eran repetidas, entonces solamente cortaban un punto al eje X. O por ahí no cortaba cuando tenía raíces imaginarias. Por eso digo hasta, la cantidad va a tener tantas raíces como máximo, como el grado que tenga la función polinómica. Y bueno, y hablando de tipos de funciones, hay varios tipos de funciones. Nosotros analizamos más que nada las polinómicas, que las más conocidas son la función lineal y la cuadrática. Después vamos a analizar, la idea era trabajar hoy con función racional, pero bueno, ya veo que no nos va a alcanzar el tiempo. Pero la idea es, ¿por qué se llaman funciones racionales? Porque tienen a la variable x en el denominador, ¿sí? Viste que nosotros, la función lineal, teníamos x, o un número por x más otro número. A veces teníamos una fracción, 1/3 por x más 5, pero la variable x siempre estuvo en el numerador, nunca estuvo en el denominador. Cuando la variable x se encuentra en el denominador, vamos a llamar a esta función racional, ¿sí? Después vamos a analizar, si nos alcanza también el año, que diría que sí, vamos a ver qué pasa con las funciones irracionales, que son las que tienen raíces, raíz cuadrada, raíz cúbica, ¿sí? Las funciones trascendentales, que nos faltan analizar, las funciones exponenciales, que es cuando la variable x está en el exponente, las funciones logarítmicas, que todavía nosotros no trabajamos los logaritmos, pero ya vamos a verlo, las funciones trigonométricas, que tienen que ver con las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, bueno, las hiperbólicas, que son otras. Hay muchísimas funciones y muchísimos tipos de funciones. Nosotros vamos a analizar las que podamos, ¿sí? Porque justamente ahora viene toda esta etapa de análisis de funciones.
Recordad que esta materia no solamente se llama matemática, se llama análisis matemático, ¿sí? Entonces es donde necesitamos funciones. Bueno, y esto lo vamos a dejar para la próxima, pero más que nada se puede analizar los dominios, los valores del primer conjunto de una función y las imágenes que son el recorrido. Entonces, si bien ahora ya estamos sobre la hora, dejamos para la próxima clase, que no va a ser la otra semana, porque la otra semana los profesores, digamos, tenemos una semana de capacitación, así que nos vamos a estar dándole clases a ustedes, pero en la siguiente seguramente nos vamos a volver a conectar y ahí sí vamos a ver con más detenimiento lo que son las funciones racionales, que es lo que nos interesa después de lo que ya vimos, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla.